Muy buenas tardes. Les saludo desde la ciudad de Guayaquil. Ya estamos en el Ecuador desde la tarde-noche del día de ayer. Bueno, con una temperatura alrededor de unos 30 grados bastante agradables. Suele bajar un tanto, pero nunca que traspase o que su límite sean los 25 grados. Muy agradable temperatura y preparándonos ya mañana para el segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el marco obviamente de estas líneas de investigación que intentamos que sean escuchadas y es el cumplimiento de las sentencias internacionales por parte de los estados en materia de derechos humanos. Volviendo a nuestro ramo, la temática de hoy que pretendo mostrarles es el principio de la responsabilidad internacional o la responsabilidad internacional. ¿Y qué entendemos justamente por responsabilidad internacional? Es aquella que recae o se da cuando un Estado incumple todos sus deberes y obligaciones consignados en un tratado o en un acuerdo de carácter internacional. Esa existencia que tienen los Estados de que deben responder porque cada una de sus actuaciones no derive en ningún acto de carácter ilícito. Es, por tanto, el principio de responsabilidad internacional un principio fundamental en el marco del derecho internacional público. So pena de que si el Estado llegase a incumplir esos deberes y esas obligaciones contraídas, generará para él la obligación inminente de reparar. Nuestro autor guía, Santiago Benadaba, quien nos ha hablado justamente de un caso, por no mencionar muchos, el caso de Usina, de la fábrica de Chorzów, y es el caso que obviamente establece el precedente para generar la obligación de reparar de Alemania contra Polonia en una sentencia que radica del año 1928, en el mes de septiembre, si la memoria no me falla, y que establece justamente esto, de la obligación de la necesidad de reparar en perjuicios materiales y morales cuando los estados han incumplido claramente sus deberes. Nosotros nos podríamos remitir a muchos casos e indiscutiblemente lo podemos observar también en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando condenó a Chile por la sentencia de Almonacid Arellano versus Estado Chile, o las niñas de Atala también. Indiscutiblemente son casos que obligan a los estados dentro de sus planos domésticos a reparar a estas personas o a reparar cualquier acto que vulnere o que no se haya cumplido con las obligaciones ni con los derechos contraídos en sus acuerdos o convenciones internacionales. La Corte, como bien lo dice nuestro autor, comprueba que este es un principio claramente, el de responsabilidad internacional, es un principio ineludible y estructural del derecho internacional público. Incluso trae consigo implícitamente esa obligación de reparar. En el presente capítulo o en el presente contenido temático, nos limitaremos justamente a estudiar esa responsabilidad de los estados. Hay que tener en cuenta que los estados no son los únicos sujetos activos y pasivos de la responsabilidad internacional, que también como lo mencionábamos cuando hablábamos de quiénes son sujetos de derecho internacional público, además de los estados también tenemos los organismos internacionales, quien a raíz de la Convención de Viena de 1986 le imprimió a estos organismos internacionales una posición y una postura y una categoría tal cual de poder redactar o elaborar tratados internacionales justamente para regularizar las diferentes dinámicas que se dan entre los diferentes estados y no que tuviera solamente esta potestad los estados como tal. Entonces, indiscutiblemente también, y el principio de responsabilidad internacional ha trascendido mucho cuando los estados han incurrido en lo que hemos llamado también los crímenes de lesa humanidad. Lo conversábamos muchísimo en las sesiones académicas. Crímenes de lesa humanidad como cuáles, como el genocidio, como la tortura, como el desplazamiento forzado, como todo acto que vulnere en su más pura y cruel esencia, si me permiten el término, un derecho fundamental, un derecho humano, que marque la esencia de esa persona como tal. En ese plano también se puede hablar de responsabilidad internacional por parte del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cuál es la función principal que tienen los Estados? Custodiar, vigilar, cuidar,
proteger a cada uno de sus conciudadanos. Y si cada uno de esos conciudadanos cae en una situación tan vulnerable y tan lamentable como es un crimen de lesa humanidad, fue porque la custodia del Estado claramente no funcionó. Es decir, la protección del mismo no funcionó. ¿Cuáles son aquellos elementos a donde nosotros podemos categorizar del hecho considerado de forma ilícita? ¿O cuáles son aquellos elementos donde podemos decir que el hecho es considerado internacionalmente ilícito? Pues fin, el hecho generador de responsabilidad es un hecho internacionalmente ilícito cuando el Estado incurre en un actuar equívoco, en un actuar desobligante frente a sus acuerdos o sus pactos de carácter internacional. Ojo que este hecho puede darse de un Estado a otro. Es decir, todos los conflictos bélicos que de una u otra manera hemos conocido y todos los que de una u otra manera tenemos en claridad que subsisten internamente, y por eso por colocar uno muy conocido, y es la guerra de Estados Unidos contra el régimen islámico o contra el Estado Islámico. Entonces, claro, en este conflicto bélico se pueden claramente generar responsabilidades de tipo internacional. Responsabilidades de tipo internacional cuando inclusive también se afecta con la guerra o con ese conflicto bélico a la sociedad civil. Eso también genera, por más que en un momento dado, ojo que también nos remitimos un poco al concepto de derecho penal, no haya existido un dolo o intención, claramente hubo un daño colateral que perjudicó a una sociedad civil. Ojo que las guerras o los conflictos bélicos siempre traen consecuencias nefastas y desestabilizaciones para los estados en los planos internacionales. Ellos sin hablar también todas las responsabilidades que se pueden generar por aquellos conflictos de tipo político o diplomático. El ejemplo más claro lo podemos visualizar con Nicolás Assange, que claramente para la embajada ecuatoriana, radicada en Londres, fue un entuerto, si me permiten el término, que claramente terminó con la desposesión del asilo que tenía Nicolás Assange y, por el contrario, su sometimiento ante la jurisdicción internacional que lo reclamaba. Entonces, esto de una u otra manera también genera diferentes tipos de responsabilidades. Ahora bien, también el acto ilícito puede estar dirigido en contra de ciudadanos extranjeros. Ojo que también se los comentaba, y esto, por supuesto, son temáticas de larga data. Algún día, en algún momento, se estará la posibilidad que ustedes tengan de poder estar en alguna conferencia de la suscrita docente, para que también ustedes puedan controvertir las diferentes opiniones que uno da. Uno como maestro también tiene que nutrirse de estas retroalimentaciones y de estos aprendizajes un poco más activos que plantean ustedes. Y claramente se puede dar este hecho ilícito contra un ciudadano extranjero, y esto lo podemos evidenciar claramente en materia de la migración. Todas las vulneraciones que se pueden dar en la frontera norte, lo habíamos conversado, y toda la protección y desprotección latente que existe por parte en este momento del Estado chileno hacia los migrantes que se encuentran en esta frontera norte. Entonces, eso, ojo, que puede generar también responsabilidades internacionales para el Estado de Chile, porque estas personas tienen una categoría y una condición bastante especial. Lo conversábamos justamente, la calidad de refugiado o la calidad de asilado. Ellos devienen de una persecución política a donde su integridad física claramente se encuentra en un peligro latente, y lo que se busca es apoyarse en los diferentes convenios internacionales que los distintos países han suscrito en esta materia para buscar ese refugio o ese asilo o esa protección de carácter inminente, y que le permite claramente insertarse en una sociedad un poco más estable para poder subsistir frente a las necesidades de vulneración que tiene esta población, en particular la población venezolana. Si eso no se hace en debida forma, que también tenemos otros criterios, porque claro, cada estado soporta hasta donde sea su límite, de una u otra manera, si no se le da un mejor manejo, claramente va a generar un tipo de responsabilidad internacional para el Estado chileno, y será justamente frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos por los cuales podemos decir que el hecho o que cualquier acto
pueda ser considerado internacionalmente ilícito. Primero, una acción u omisión atribuible al Estado según los planos del derecho internacional. Ojo, señores, que aquí nos vamos a remitir justamente a la Convención de Viena, a esa Convención de Viena y a cada uno de los estamentos internacionales, llámese ONU, Corte Internacional de Justicia, anteriormente Corte Permanente de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos van a trazar las directrices de lo que podemos considerar una acción u omisión, es decir, no hacer absolutamente nada frente a la situación coyuntural vivida que pueda generar un tipo de vulneración indiscutible y que en consecuencia dé plano a un tipo de responsabilidad internacional. Y que esa acción u omisión, como ya también lo hemos dicho, constituye una violación a esas obligaciones internacionales contraídas por parte del Estado como tal. Entonces, claramente, esas omisiones y esas actuaciones no tiene que ser necesariamente que deriven de un texto o de una norma como tal. Es decir, si nosotros nos vamos a colocar que derivan de un tratado internacional, puede darse de otro tipo de actuaciones. La obligación o ese incumplimiento o esa acción u omisión puede derivar de un acto jurídico particular, puede derivar de una sentencia judicial o arbitral. Recuerden que en materia de derecho internacional, que lo veremos en la próxima grabación o en el próximo contenido temático, tenemos también medios de solución de conflictos y uno de ellos es justamente la mediación o el sistema arbitral o el arbitraje en el fondo. Entonces, también puede derivar ese hecho ilícito o ese acto de acción u omisión de la decisión obligatoria de una organización internacional o de la promesa inclusive que pueda hacer un Estado en referencia a otro. Es indiferente, como bien lo dice Santiago Benadaba, que el acto de acción u omisión sea lícito para la parte interna o la parte doméstica del Estado, es decir, sea lícito o sea legal para el derecho interno de ese Estado, en este caso derecho local Chile, pero que evidentemente puede surgirse relevante para el plano internacional, lo cual claramente si su calificación es ilegal, no será viable que esté considerado de forma legal en el plano nacional, pero dentro del plano internacional sea ilegal. Me explico aún mejor. Ponemos el ejemplo de Venezuela. Venezuela, muchos actos que han suprimido la democracia y la institucionalidad, la estructura del Estado como tal, han sido lícitos dentro del Estado como tal, ¿cierto? Pero claramente un país que se llama democracia no puede suprimir órganos, mucho menos de carácter legislativo, ni coaccionar la autonomía de este tipo de órganos, puesto que ya no estaríamos en los estamentos democráticos, sino en otro tipo de estamento que claramente no radica en la libertad o no radica en el libre desarrollo de la población en este caso. Entonces, puede ser que para Venezuela muchos actos sean de carácter legal, pero indiscutiblemente para los planos internacionales son denunciables. Ello también el tratamiento que se le ha dado a los denominados presos políticos que han sido objeto de tortura. Esto es claramente un ejemplo de esa accionar u omisión que se puede dar de manera legal en el plano nacional, pero que claramente para el plano internacional es totalmente contrariable o es totalmente controvertido. Otro elemento que también nos muestra Santiago Benadaba es que tiene que haber, para que podamos hablar de la obligación de reparar, hay que hablar de la existencia de un daño. Y esa existencia de un daño, permítanme, y es varios autores y sentencias arbitrales sostienen que para que un Estado incurra en la responsabilidad internacional respecto de otro Estado, es necesario, además de los requisitos mencionados, que el hecho ilícito, es decir, que el acto o la omisión haya causado un daño
cuantificable, identificable y preciso, que sea de carácter material o moral. Es muy fácil descifrar esta noción, puesto que nos podemos remitir a las nociones básicas de responsabilidad civil o responsabilidad civil extracontractual y contractual, a donde claramente el principio de la reparación y de la indemnización es totalmente evidente. Reparar por los daños materiales y reparar por los daños morales. Entonces, según otros autores, como también la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la sola infracción, es decir, la única infracción que se pueda dar respecto de la obligación internacional de un Estado, aunque no haya ocasionado un daño material o moral o un daño colateral, sí comprometería la responsabilidad internacional de ese Estado como tal. Es decir, no hay necesidad de magnificar el daño como tal, cuando indiscutiblemente si se ha producido, así sea, un daño producto de esa negligencia por parte del Estado, lo mencionaba entre las relaciones entre los Estados Unidos, y el Estado Islámico, no hay necesidad de que tenga mayor impacto, simplemente con el hecho de haber producido un mínimo y una minucia de daño, claramente ya puede comprometer evidentemente la responsabilidad internacional. Y eso claramente lo vemos en su magna expresión cuando hablamos de los crímenes internacionales o los crímenes de lesa humanidad, y esto por mencionar claramente todos los delitos que se dieron o que se gestaron, o los actos y omisiones que se dieron durante el holocausto nazi, o que se dieron justamente sobre el sistema de apartheid. Entonces, esto de una u otra manera generó el compromiso internacional por parte de los estados que incurrieron en este incumplimiento de estas acciones como tal, de estas acciones que debieron ser protectoras y por el contrario fueron destructoras o aniquilantes. Claramente el mejor ejemplo y de cercanía, la dictadura del gobierno militar del general Pinochet, donde claramente los crímenes de lesa humanidad fueron totalmente el elemento sustancial para poder nutrirse esta dictadura como tal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de esa responsabilidad internacional por actos que no están prohibidos por el derecho internacional, es decir, que para el derecho internacional, así como decíamos, si para el derecho nacional son legales, para el derecho internacional no lo son. Ahora bien, es lo contrario. ¿Qué hablamos o qué podemos decir cuando hay esa responsabilidad internacional por aquellos actos que no están prohibidos por el derecho internacional, pero que de una u otra manera también generan algún tipo de responsabilidad? Entonces, en algunas convenciones internacionales, los estados partes han aceptado las responsabilidades, es decir, producto de este consenso, producto de este acuerdo, producto de esta voluntad propia que tienen los estados como sujetos de derecho internacional, que existan ciertos actos que puedan generar consecuencias derivadas de ciertas actividades que son lícitas pero ultra peligrosas, ¿ya? Y con esto no nos podemos desentonar, y es obviamente todo lo que hace en este caso, volvemos a los dos países cruciales en estas materias, que son Rusia y Estados Unidos, aunque bueno, ya hay otros países también involucrados en los temas de sistemas o mantenimientos de plantas nucleares, pero claramente Rusia y Estados Unidos quizás se ha caracterizado por estas temáticas, y que claramente hacen que sean actividades ultra peligrosas, pero de carácter lícito. Entonces, esta responsabilidad llamada objetiva o por el riesgo creado, como también bien lo menciona nuestro autor guía Santiago Benadaba, no surge de un hecho ilícito internacional, sino de un hecho que, si bien es lícito, creará de una u otra manera riesgos graves evidentes, riesgos graves latentes, es decir, potenciales responsabilidades generadas de esta responsabilidad objetiva y que puedan ser producto de una imputación negligente. Es decir, son lícitos, pero no están prohibidos por el derecho internacional, por el contrario, están amparados en él. Entonces, un ejemplo de este tipo de responsabilidad lo tenemos en el artículo 2 del Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Y permítanme un poco de su lectura para que ustedes también puedan clarificar y ubicarse. Y es: un estado de lanzamiento tendrá la responsabilidad absoluta
y responderá por los daños causados de un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo. Claramente esto situémonos, estábamos muy recientemente conmemorando el quinquenio del hombre, de la llegada del hombre a la luna, de Neil Armstrong. Entonces, claramente, toda esta operación como tal, de la llegada del hombre a la luna, generó una serie de actuaciones y omisiones, porque nosotros tampoco podemos desconocer que en todo este tipo de operaciones también hay omisiones que siempre van a hacer que estas operaciones caigan en un riesgo latente y que claramente, si son solucionables en el momento, no generarán mayor consecuencia o mayor impacto como tal. Entonces, seguido, también tenemos aquellas circunstancias que de una u otra manera pueden excluir la ilegitimidad de un acto o hecho como tal. Normalmente un acto es ilícito cuando es contrario a las obligaciones de un Estado. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que excluyen esa ilegitimidad producida de ese acto ilícito como tal y que por lo tanto deviene o exime la responsabilidad internacional. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las represalias o las contramedidas. Cuando hablamos nosotros de represalias o contramedidas, estamos evidenciándonos en aquel fatídico 11 de septiembre. Ese fatídico día a donde decayeron o fueron bombardeadas las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York, y que claramente generó para Estados Unidos una desestabilización, una desestructuración de su Estado como tal. Cuando hablamos de esta desestructuración, señores, yo también pretendo mostrarles es que pasábamos de un Estado de seguridad a un Estado de antiseguridad, para que ustedes también lo puedan mejor entender. Y claramente, esta respuesta de Estados Unidos hacia el Estado Islámico, que hoy todavía se consolida ese rechazo y todavía se consolida, digamos, esa venganza, si lo podemos llamar así de manera informal, es lo que nosotros podemos conocer como represalias o contramedidas. La muerte de Osama Bin Laden, que se estima que fue el autor mediato, ya no es de buen recibo decir autor intelectual, el autor mediato de esta operación fatídica en contra de Estados Unidos, fue una especie de contramedida por parte de los Estados americanos. Entonces, la represalia es un acto ilícito por un Estado en contra de otro Estado y que encuentra una justificación, ojo señores, de carácter excepcional, en el que el hecho de que responde a un acto ilícito cometido previamente contra el Estado al cual se dirige. Es decir, encuentra su justificación Estados Unidos contra el asesinato, el bombardeo, el daño colateral que se pudo haber impreso cuando fue masacrado o asesinado Estados Unidos. A diferencia del derecho internacional, el derecho interno admite igualmente este tipo de represalias. Claro, porque es que yo se los comentaba a ustedes, en el caso de Estados Unidos hubo una desestabilización en cuanto a su seguridad interna. O sea, coloca al país en una alerta y en un pánico innecesario que no lo estaba. Entonces, se ve obligado a ese pánico y a esa alerta temprana para proteger justamente la integridad de ese Estado como tal. Entonces, el derecho interno, de una u otra manera, no admite esa noción total de las represalias como tal. Para algunos estados sí las admite, pero para la noción general, evidentemente no se admiten esas represalias. Por ende, los estados tienen que valerse de lo que contempla, en este caso, las represalias o contramedidas que admite el plano del derecho internacional. Entonces, la legitimidad de estas represalias o de estas contramedidas tiene que cumplirse con una suerte de requisitos. Unos requisitos que claramente deben cumplirse de forma taxativa o exacta para poder alegar estas represalias o estas
contramedidas como tal. Primero, que el Estado ofendido debe haber hecho esfuerzos para poner o para deponer la infracción y obtener una reparación consecuente sin haberlo conseguido, sin haber logrado tal objetivo. La represalia debe ser proporcional a la gravedad del hecho ilícito al cual se responde. Y claramente la muerte de Osama Bin Laden es la muerte de una persona, su séquito, por así decirlo, en comparación con las más de múltiples vidas que se extinguieron el día 11 de septiembre. Entonces, creo que claramente este es un ejemplo que puede equilibrar este aspecto. Y la represalia no debe implicar el uso de la fuerza armada. Aquí hay un plano muy discutible, porque claramente las fuerzas armadas es la fuerza pública quien custodia la seguridad tanto interna como internacional de cualquier Estado. Entonces, cualquier presidente o cualquier líder del Poder Ejecutivo va a hacer uso de esa fuerza armada para poder sujetar o para poder soportar las arremetidas o contramedidas que también el otro Estado pueda impartir. Entonces, lo que se quiere decir es que las represalias que se dan en tiempos de calma claramente no se pueden hacer uso de las Fuerzas Armadas y claramente serían consideradas de carácter ilícito. Pero como lo que pasó en Estados Unidos en el año 2001, aquí las represalias eran totalmente proporcionales y aceptadas. Las represalias tampoco deben violar las reglas relativas a la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, así como tampoco se pueden inferir vejámenes por vía de represalias a ciudadanos del país infractor. Claramente, señores, en materia de derecho internacional no hay nada escrito de forma taxativa, porque cualquier tipo de represalia va a generar un daño colateral, va a generar un daño que indiscutiblemente le va a tocar de cierta manera asumir responsabilidades internacionales. Pero también se acepta estas contramedidas, porque ningún otro Estado o ningún Estado tiene la potestad o facultad para destruir a otro o para alterar la tranquilidad de los conciudadanos o para desestabilizar ese Estado como tal. No hay lugar a dudas, ningún motivo alguno para que se pueda gestar algún acto o hecho u omisión de carácter negativo y que pueda indiscutiblemente desmembrar este Estado o cualquier Estado. Entonces, la legítima defensa, claramente, y eso ustedes lo han podido evidenciar, sobre todo en materia de derecho penal, cuando hablamos de las exoneraciones de responsabilidad o imputabilidades en un momento dado. La ilicitud de un hecho queda excluida si constituye una medida de legítima defensa. El derecho de legítima defensa, al cual se ha llamado self-defense, es aquel que tiene un Estado para rechazar por la fuerza un ataque armado en su contra. Ojo que aquí también es viable el uso de las Fuerzas Armadas. Las condiciones de su procedencia y el ejercicio de las mismas deben ser también de forma equilibrada. Es decir, no podemos tampoco pretender que si un Estado que puede considerarse infractor en un momento dado nos ha violentado la frontera con la colocación de una corbeta, de una fragata o de un navío en mares territoriales que no le corresponden, nosotros vamos inmediatamente a bombardear ese buque como tal. Primero, acuérdense del primer requisito: agotar todos los medios habidos y por haber para lograr que se puedan conseguir los fines de rendición o los fines objetivos como tal. Entonces, la fuerza mayor también es un obstáculo o es un elemento que puede constituir la excluyente de ilegitimidad de cualquier acto u omisión, puede ser resultante de situaciones externas que impiden el cumplimiento de una obligación jurídica. Es decir, es la imposibilidad de actuar de otra forma que hubiese sido contraria a derecho. Entonces, como lo declaró, aquí lo coloca Santiago Benadaba, en un ejemplo muy claro, que es el caso de Rainbow Warrior, a donde debe tratarse de una
imposibilidad absoluta y material de no poder haber ejecutado la acción como tal y que en consecuencia generó en una situación difícil y gravosa como tal. Entonces, el estado de necesidad es muy controvertible para muchos autores, sobre todo los que somos estudiosos del derecho internacional como tal, pero el estado de necesidad en algunos aparte se considera como un caso excluyente de la ilicitud. Si no hubiera sido solamente, si ese hubiera sido el único medio para poder salvaguardar el interés esencial de cualquier estado contra un peligro grave e inminente, es decir, que solamente en el caso del Estado Islámico, en el caso de Estados Unidos, en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, solo a través de la guerra, es decir, a través del exterminio de seres humanos, era viable la posibilidad de que Alemania pudiese estabilizarse o pudiese ser un gran Estado, que indiscutiblemente, como estaba liderada por una persona, inclusive comprobada científicamente, con matices de esquizofrenia, como era Adolf Hitler, claramente no se puede alegar estado de necesidad. Es decir, no se puede alegar una conducta que altere o que fulmine derechos fundamentales, como fue el caso del Holocausto nazi. Entonces, otro ejemplo mucho más claro aún, el estado de necesidad de bombardear la zona a donde se hallaba Osama Bin Laden, justamente para proteger y salvaguardar todo el plan posterior que tenía Osama Bin Laden para destruir al gobierno, en ese momento la administración gubernamental de Bush. Entonces, eso de una u otra manera puede ser la noción de estados de necesidad. Y ya por último, para poder finalizar, ¿y qué pasa frente a las consecuencias de ese hecho ilícito como tal? Pues bien, se ha señalado que el ilícito nace de una relación jurídica, del incumplimiento de una norma, del incumplimiento de un tratado internacional, y que claramente la principal consecuencia es de reparar el daño causado y en el derecho correlativo de exigir esa reparación por parte del otro Estado. El deber incumbe al Estado al cual le es atribuible el hecho, el derecho de exigir el cumplimiento de ese deber infringido con ocasión o a consecuencia de ese hecho ilícito. Entonces, el principio esencial sobre la reparación fue enunciado en ese momento, la Corte Permanente Internacional de Justicia, en los siguientes términos. El principio esencial que deriva de la noción misma de acto ilícito y que parece desprenderse de los tribunales arbitrales es que la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer el estado de cosas que verosímilmente hubiera existido si dicho acto no se hubiese producido. Restitución en especie o, si no es posible, pago de una suma correspondiente al valor que tendría la restitución en especie, es decir, reconocimiento de perjuicios materiales y morales en dinero como tal. Entonces, es básicamente, digamos, el enunciado principal y la base o el postulante de la responsabilidad internacional. Estimados estudiantes, ante cualquier interrogante o duda, por favor, háganmela saber y estoy a su absoluta disposición. Un abrazo para todos.